vamos a continuar ahora con las anclas que nosotros tenemos para enfrentar las dificultades o pruebas. Vamos a ver muchos versículos que afirman algunos de los puntos de las anclas que vamos a estar tratando. Vamos a ver nuestras Biblias primero en 2 de Corintios 12, 7 al 9. Dicen las Escrituras: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Vamos a orar para que Dios bendiga su palabra. Querido Dios, gracias por poder estar nuevamente reunidos. Y oro para que tú trates con nuestros corazones, para que trates con mi corazón, para poder estar apoyado en tus promesas, en tu palabra, y aún frente a las dificultades que podamos enfrentar, mis hermanos y yo, podemos estar confiados en un Cristo todopoderoso que nos sacará de toda prueba o dificultad con su mano de amor y de gracia. Gracias porque, como estamos aprendiendo, las pruebas es algo común y corriente a tu pueblo, a tus hijos. Diferentes clases de prueba que podemos pasar unos y otros y nos podemos ayudar, consolar, alentar con nuestras experiencias de prueba. Gracias porque no vamos a ser probados más de lo que podemos resistir o soportar. Gracias porque tú eres un Dios que hace cosas sobrenaturales para librarnos de toda dificultad y prueba. Y así oramos para que tú bendigas ricamente tu palabra y trates con nuestros corazones, hables a mi alma, para ser claro al exponer tu palabra. Oramos pidiendo tu bendición en nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Recuerda, vamos a hacer un repaso rapidito de cuáles eran 4 de las anclas que ya vimos. Estaba orando y 3 de ellas ya las dije, ¿no? ¿Cuáles eran? ¿Quién puede? Las pruebas son comunes y corrientes a todos. No solo al mundo, sino también a los cristianos. Porque muchos lamentablemente piensan, creer en Jesucristo no hay problema. No, no es así. Jesucristo dijo a aquellos que le querían seguir que en el mundo tendréis aflicciones, ¿o no? Qué grato conocer un Dios que es honesto y sincero en lo que dice, ¿no? Que no nos engaña con muchos religiosos que engañan a la gente. Él nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, más confiad. Yo he vencido al mundo. Venció el pecado y la muerte. ¿Cuál es el mayor enemigo que puede enfrentar un cristiano? La muerte. Quizá fue vencida la muerte en la cruz del Calvario, cuando Cristo resucitó de entre los muertos. Ahora bien, nosotros podemos encontrar que acá el apóstol Pablo hace referencia a una quinta ancla, pero la segunda ancla que veíamos nosotros, ¿cuál es? Que Dios nos da la capacidad para soportar. No vamos a ser probados más de lo que podemos resistir. La tercera que vimos nosotros era las salidas sobrenaturales, cómo Dios nos guarda. Nosotros con mi esposa estuvimos en un campamento año 2022, Lila, sí. Lila le digo a mi esposa, no es porque sea tonta, siempre le dije Lila. Sí, Lila o nena le dijo, o mamá. Pero año 2022 estuvimos en un campamento de obreros, estuvimos entrevistándonos con unos hermanos que trabajan en España antes de viajar para España y después África. Y yo tengo dificultad para ver, ahora ustedes si ven, yo tengo un ojo operado, pero además tengo un problema en mi ojo. El músculo ocular está desgastado. Entonces usted ve que a veces estoy viendo bico, ¿no? Torcido el ojo, ¿se dieron cuenta de eso? Entonces tengo dificultad. Yo a veces tengo que hacer un ejercicio para llevarlo al centro para poder visualizar bien. Y bueno, entonces, Graciela, nuestro último viaje, nos despedimos de viajar.
Y bueno, yo había intentado sacar la libreta a conducir. La persona que me vio que tenía dificultad. Yo me di cuenta, sí, que tengo dificultad para ver. Entonces me dice ella, Héctor, ¿quiere que le dé la libreta igual? Porque ella había sido una alumna de nuestra escuela dominical. Es claro, bien, los acomodo. Digo, no, porque vamos a ser honestos, yo no puedo ver, así que no merezco tener la libreta de conducir. ¿Estamos de acuerdo? No, yo no quiero. Graciela la pudo sacar, sí, pero cuando yo estoy con ella ya no manejo. Pero bueno, no sé por qué será. Pero, ¿saben? Nosotros dijimos cuando regresamos, no vamos a manejar más. Es nuestro último viaje. Íbamos camino a Rivera. En el kilómetro 108, 110 de la ruta 5 tuvimos un accidente. Agarramos una manada de vacas. No es porque no vieran, sino porque se escaparon, venían de un tambo con una sola persona, se escaparon las vacas y agarramos una vaca, ¿no? Bueno, el coche quedó totalmente destruido. Se unió el techo, claro, porque una vaca cayó arriba y se unió el techo. Y Graciela, pobrecita, la ligó mal porque a ella le lastimó un poquito. Bueno, pararon todo el mundo para ayudarnos, para auxiliar. Veía ese coche de Roberto y pensaba, esto no quedó nadie. Dios nos guardó, pudimos salir, vino el seguro, vino la policía, vino todos los trámites, y después llegamos a Rivera, hicimos el trámite con el seguro, yo siempre pagué seguro completo, por seguridad. Y cuando nos fueron a pagar el seguro una semana antes de irnos para España, justamente yo le decía a la aseguradora, Susana, por favor, yo viajo, si no tengo que dejar un poder a mi hijo para que él pueda cobrar. Dice, no, Gómez, quédese tranquilo. Una semana antes de irnos casi nos dieron el seguro, el valor del seguro. Mucho más de lo que valía el coche, Roberto. ¡Qué bendición! Porque yo empecé a asesorarme antes, cuánto podría salir el arreglo del coche, cómo quedaría todo. Entonces pudimos hacer arreglar el coche, que fue el que después estuvo usando Nicolás, un Fiat blanco, un Fiat Siena blanco. Quedó Nicolás usándolo, él se quedó con él. Y nos sobró dinero como para ir a África. Y nosotros, bueno, uno diría, oh, qué desgracia, che, qué mala suerte. Pero Dios sabe lo que estamos pasando. Y Él hace cosas sobrenaturales como cuidarnos. Cualquiera que veía ese coche decía, después mostramos en foto el coche y decía, ¿cómo pudieron quedar vivos ustedes? Pero bueno, Dios sabe lo que está haciendo. Él no se equivoca. Y tiene salidas sobrenaturales. En cuarto lugar, decíamos que el poder de Dios obra siempre a favor de los suyos. Podemos confiar. En todo momento, en toda circunstancia. Vamos a mirar en esta tarde el apoyo divino, el apoyo de Dios. Bueno, podemos pensar que en el tiempo difícil la realidad de la ayuda y presencia de Dios con nosotros es algo evidente. Y es lo que nos da seguridad. Pablo en estos versículos que acabamos de leer da testimonio. Me gusta mucho también el capítulo 11 de 2 de Corintios, cuando Pablo hace referencia a todas las pruebas o dificultades que estuvo pasando. Y después ahora habla de la prueba personal que tiene con un aguijón en su carne, una dificultad o limitación física. ¿Qué es lo que la mayoría de las personas dicen cuál es el problema físico que el apóstol Pablo tenía? Un problema en la vista. Tal vez sí, tal vez no. Tal vez en aquella oportunidad cuando fue transformado camino a Damasco, ¿se acuerdan que quedó ciego totalmente? Capaz que alguna secuela de esta ceguera pudo que... No sé, pero él tenía un aguijón en su carne. ¿Qué dice que el apóstol Pablo hizo cuando se encontró con esa ceguera? Oró 3 veces al Señor. Y esto es lo que vemos nosotros en este pasaje, ¿no? Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y esto es lo que Dios le decía a Pablo, ¿no?
Pablo podía tener una actitud de decir, Señor, ¿por qué haces esto conmigo? Yo que te estoy sirviendo, que siempre soy activo, que he pasado muchas dificultades, además me das este aguijón en mi carne que es insoportable. ¿Pero qué es el apóstol Pablo? ¿Se queja? ¿Está descontento? No, él confía en Dios. ¿Qué dice al final del versículo? Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué hacemos nosotros en medio de la prueba de la dificultad? Tengo problemas con la diabetes. No sé por qué mi esposa se está riendo. No de mala, porque sabe algo. Algo que yo les voy a compartir. El otro día estaba con mi diabetes baja. Mi diabetes subió, no sé por qué. No comí nada dulce. La bajé la diabetes. Volvió a subir. Y ayer cuando vi que había subido un poquitito, me inyecté un tipo de insulina que la baja muy rápido. Pero Dios es tan bueno que sabe que yo me doy cuenta cuando hago una hipoglicemia, decir que la glicemia está muy baja. Y ayer a las 2:30 de la mañana yo me empecé a sentir sudoroso, medio con algún temblor, y me hago la glicemia, tenía 0,73, muy baja para un diabético. Y agarré y comí una manzana, que tenía justamente, que alguien me dejó, no sé quién fue el ángel que me dejó manzana. La banana me hace muy mal porque es muy dulce, pero las manzanas le he dado punta y taco, ¿no? Comí una manzana con un poquito de agua. ¿Qué tal? Esto me va a llevar a normal. Hoy cuando me hago la glicemia está alta. Me tuve que volver a inyectar. Yo estoy cansado de esto. No estoy cansado. No oro siquiera a Dios para que me saque el problema de la diabetes. Me ha dejado muchas secuelas mi diabetes, mis ojos. Empezaron diagnosticando mi diabetes con un problema de retinopatía. Tenía sangrado en mi ojo en lo profundo. Me hicieron un láser ahí, me cerraron todo, mejoré. Pero después estuve 2 veces operado de cada ojo, con vitrectomía se llama, el vitrio que se seca, que es la parte donde hay acuoso para poder lubricar la vista. De los 2 ojos me tuve que operar, de una vez de uno, al otro año del otro. Después del corazón. Y yo no me quejo. ¿Sabes que yo lloraba cuando estaba internado o operado recién del corazón? ¿Sabes por qué lloraba, Leo? Porque Graciela me decía, te llamó Leo de 33, te llamó Miguel, te llamó aquel. Y yo decía, qué bendición, hermanos que están orando por mí, se acuerdan de mí. No me puedo quejar, Dios sabe lo que está haciendo. Sea suficiente con lo que hizo Él por mí en la cruz. Pero tuve que aprender en el proceso a dar gracias a Dios, ¿no? Pablo aquí habla de sus luchas, con este aguijón en su carne. Y sabe, él resolvió dejar que la fortaleza de Dios se manifestara en él, en su debilidad. Y él sabía que Dios era suficiente para sostenerlo en medio de la prueba. He conocido a muchas personas que realmente han tenido que lidiar con alguna enfermedad crónica y soportaron con hidalguía, firme, sin dudar, sin quejarse. Qué difícil que es hacerlo. Hoy me decía alguien, ¿qué es lo más difícil para un cristiano? Bueno, yo le decía, dejar de pecar. Pero Dios no nos da la gracia para eso, ¿no? Pero él me manifestaba y decía, para mí, alabar a Dios en medio de la prueba. ¿Verdad, no, hermanos? Es fácil cantar y alabar a Dios cuando está todo bien, cuando no hay ninguna dificultad. Pero cuando estamos en medio de la prueba, se nos hace difícil alabar a Dios, cantarle, glorificarle, darle gracias. Y bueno, el apóstol Pablo se gozaba. Hay muchos que se gozan. Y muchas veces al ver, le digo, qué maravilloso, qué testimonio para mi vida poder llegar a ser como esta persona que se goza en medio de la debilidad o en medio de la aflicción. Queridos, creo que si se tratara de mí no podría resistir tanto, pero he aprendido, estoy resistiendo, doy gracias a Dios. Hay otras cosas que no tienen que ver con mi físico, pero que a veces me pueden afligir más o preocupar más. Pero aún en ellas he aprendido a dar gracias a Dios. ¿Sabe? Leo la carta del apóstol Pablo
aquí en 2 Corintios, veo su confianza, su aceptación de la voluntad de Dios, y esto hace eco en mi corazón y me anima. Digo, bueno, la gracia del Señor es suficiente para sostenerme. Su gracia es mayor, cantábamos, ¿no? Su gracia es mayor, su favor es mayor, su regalo es mayor. Su gracia es la ayuda inmerecida que Dios en su amor nos concede. Es la ayuda que Dios en su amor nos concede. Él estará presente en nuestra tribulación. ¿Hasta qué punto? ¿Acaso hay algún problema que sea más grande que la provisión de la gracia? La respuesta es no. Dios siempre está a nuestro alcance. Por eso Pablo dice que su gracia ya basta. Bástate mi gracia. Y bueno, Pablo dice, de buena gana, con gozo, no con quejas, no apesadumbrado, de buena gana me gloriaré más bien en mi debilidad, para que se manifieste el poder de Cristo en mí. Así que el auxilio o apoyo divino. La sexta verdad o ancla. Hay un propósito o un proceso en las pruebas que llegan a tu vida, a mi vida, que tienen un propósito. Las pruebas que llegan a mi vida o a tu vida tienen un propósito. Y bueno, lo que vamos a estar mirando en este momento con la sexta ancla. Este es el sexto principio que podemos ver. Él usa la tribulación como un proceso con un propósito para nuestras vidas. No nos gustan las pruebas, pero son necesarias para poder crecer. Dios jamás desperdicia nuestro sufrimiento. A ver, entienda bien. Dios jamás desperdicia nuestro sufrimiento, sino que aprovecha esa situación de sufrimiento para llevarnos a un mejor conocimiento de Él y confiar y esperar más en Él. Para que en medio del dolor pongamos por completo nuestra confianza en Él. Un proceso con propósito. Y hay dos propósitos bíblicos en medio del sufrimiento de la prueba que usted y yo transitamos. El primero, podemos decir que es nuestro crecimiento espiritual. Es nuestro crecimiento espiritual. Es el tema que vamos a ver mañana, Dios mediante, en Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Mañana vamos a empezar a ver esto. Porque ya vimos hasta el Salmo 119, 9, ¿no? Mañana vamos a ver algo más. Pero el propósito de Dios en las pruebas es para nuestro crecimiento. Y el segundo tema, o el segundo propósito que encontramos, es la gloria de Dios. Darle gloria a Dios en medio de la dificultad. Darle gloria a Dios en medio. Alabarle, exaltarle. Este es el segundo propósito. Nuestro crecimiento en primer lugar, en segundo lugar la gloria de Dios, o puede intercambiarlos 1, 2, 2, 1, ¿verdad? Pero esos son dos principios fundamentales que Dios tiene para llevarnos a la prueba. Hermanos, la tribulación siempre atrae la atención de las personas que nos rodean. Entonces, el mundo, los que no creen, los que se burlan de nosotros, están mirando cómo nosotros actuamos frente a una dificultad o lucha. ¿Qué pasaba con Job? ¿Qué le dijo Satanás a Job? A Dios, perdón. Y si lo colma de toda bendición, tiene todo lo que Él quiere. No va a agradarte, a glorificarte. Bueno, pero probarlo vas a ver cómo se va a quejar. ¿No dijo eso? Y es lo que muchos ven. Y dice, a ver cómo reacciona Roberto en la prueba. A ver con este problema que está teniendo, a ver cómo reacciona Roberto. Y a veces es ahí que fracasamos nosotros. En medio de la prueba, ellos ven nuestra actitud. La gente del mundo nos observa, vamos ahí a algún lugar, uy, qué carestía, qué necesidad que hay, qué problemas que tenemos, qué esto. Y la gente no va a ser como no es creyente, no es que confíe en un Dios grande. ¿Dónde está la situación? ¿Dónde está su confianza en verdad? Y somos espectáculo al mundo. Mire lo que dice el autor de la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículo 33. Hebreos 10, 33. Dice la palabra de Dios.
Bueno, Pablo, el autor de los Hebreos, la carta de los Hebreos, hace referencia, ¿verdad?, a las dificultades en el pasado, que sostuvieron gran combate de padecimiento. Y dice verso 33, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Algo que todos podían ver, un espectáculo. Y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Así sucede con la tribulación. Ni bien ataca nuestras vidas. Las luces comienzan, ¿verdad?, a brillar y a ser como esos lugares donde hay un tránsito importante, luces que no son semáforos, pero prenden y apagan como una advertencia, ¿verdad? Y así comienza a ser nuestra vida frente al mundo cuando estamos pasando por alguna dificultad o prueba. Y el mundo está mirando, nos está mirando. Es por esa razón que procesar la prueba de manera bíblica brinda una oportunidad sumamente maravillosa para la gloria de Dios. Actuar como un verdadero hijo de Dios que está confiando plenamente en su Padre Celestial. Y ese es uno de los propósitos, llevarnos a crecer. Y si hoy la prueba que estoy padeciendo se me hace difícil, el vencer en medio de la prueba que estoy transitando me capacita para que la próxima prueba no va a ser inferior a la dificultad, va a ser mayor, pero estoy capacitado para poder enfrentar la otra. Las pruebas que vendrán no van a ser menores de poder que las que hemos transitado. No lo quiero desalentar, solamente lo quiero animar a que si Dios lo capacitó para vencer en esta prueba, sepa que tiene seguridad de victoria en la siguiente. Pero nosotros tenemos que pensar que esto traerá gloria a Dios. Una oportunidad sumamente maravillosa para que, como un espectáculo que el mundo está observando, demostremos la presencia y el poder de Dios en nuestras vidas. Bueno, creo que fue Esdras, que estaba como gobernador de Nehemías, no recuerdo, a veces me confundo, pero cuando estaba como gobernador él dijo que no se aprovechó del pan y la comida del rey, porque los que habían sido antes que gobernadores siempre sacaron provecho, porque yo había dicho al rey que nuestro Dios era un Dios todopoderoso. Y te hablo de un Dios todopoderoso y después frente a la dificultad ya empiezo a vibrar y a saltar y salir para todos lados buscando solución. Y la gente dice, ¿y dónde está tu Dios todopoderoso si está tan nervioso y preocupado? Somos espectáculo al mundo y no nos damos cuenta, pero es así. La tribulación se convierte muchas veces, hermanos, en una oportunidad para que Dios sea glorificado así en nuestras vidas. Y Él demuestre su fortaleza y poder en la dificultad. Job capítulo 13, versículo 15. Job capítulo 13, versículo 15. En medio de la dificultad que estaba pasando Job, mire lo que nos dice el versículo 15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré, no obstante defenderé delante de él mis caminos. Aunque él me matare, yo voy a esperar en Dios. Cantábamos un corito que hace referencia a que tal vez no tenemos nada, pero teniéndolo a Cristo lo tenemos todo. ¿Estamos de acuerdo o no? Teniéndolo a Él lo tenemos todo. Teniendo una buena relación con Él, buscando una mejor comunión con Dios, lo tenemos todo. Salmo 39, versículo 7. Otro versículo de heladera para mí. ¿Verdad? Salmo 39, versículo 7. Dice allí el salmista. Iba a decir de memoria, pero de pronto me equivocaba. Salmo 39, 7. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? ¿Qué puedo esperar de los hombres? No puedo esperar de mí, no. Mi esperanza está en ti. Mi esperanza está en ti.
¿Dónde está puesta tu esperanza y mi esperanza en medio de la dificultad o la prueba? Si está puesta en nosotros, en las circunstancias, en nuestra propia sabiduría para encontrar solución al conflicto, vamos a fracasar. Pero si estamos firmes, esperando en el Señor, confiando en Él, vamos a hacer un buen espectáculo al mundo que dé gloria y honra a Dios. El mundo te está mirando, querido hermano o hermana. Está viendo cómo reaccionás tú frente a las dificultades de la vida, frente a situaciones difíciles. Había una joven hace muchos años, cerca de 40 años atrás, Joni Eareckson, la conocieron, la sintieron nombrar. Ella competía en natación, era nadadora, y un día tuvo un accidente en la piscina mientras que estaba nadando. ¿Lo conocen la historia? Sí. Porque está el libro y todas estas películas, hay todo. ¿Qué pasó? ¿No es así la historia? No me la cambies ahora. Mira vos, para probar qué bien que caía del acantilado. Bueno, pero quedó cuadripléjica, es el caso. Ella asistía a una congregación, conoció al Señor desde pequeña, jovencita, y ahora esta joven sufre este accidente, ¿no? Y en cierta oportunidad ella salió a enseñar, enseñaba en lugares diferentes, a damas, a grupos, y en una oportunidad hicieron una conferencia, y había un periodista que estaba en aquel lugar, y él llegó a expresar lo siguiente acerca de esta joven Joni. Era evidente que Dios era alguien real que le daba satisfacción, plenitud y fuerza en medio de la prueba que le había tocado para toda la vida. Quedó leccionada a ella. Era evidente que Dios era real. Era una demostración indudable de la realidad del poder y la gracia de Dios en su vida. Y eso es lo que Dios espera de nosotros cristianos. No vamos a llegar a esta situación de estar cuadriplégicos, pero cada uno sabe cuál es la limitación que tiene o el punto flaco que tenemos, que a veces somos débiles y necesitamos que el poder de Dios se perfeccione en nuestra debilidad. El mundo nos está observando. A veces nosotros somos obstáculos para que lleguen a creer en el gran Dios en el cual hemos confiado. Mientras que el remordimiento, la autocompasión, la amargura son el resultado de reacciones antibíblicas frente al sufrimiento. Pienso en el Salmo 107, 4, cuando habla acerca del varón bienaventurado, creo que es 4, y dice, no tendrá temor de malas noticias. 107 es, capaz que me equivoco. Esperen que lo voy a buscar. No es, ¿no? No es. Bueno, está. Pero sé que el salmista llega a expresar eso, que el hombre que confía en Dios es bienaventurado y no tendrá temor de malas noticias. 112:7, gracias Susana. No tendrá temor de malas noticias. Que comienza diciendo bienaventurado el hombre, ¿no? El varón. Bueno, pero llegan las noticias a nosotros y como seres humanos nos toman por sorpresa y agitan nuestro corazón y nuestra mente y decimos, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué podría hacer frente a esta dificultad? Y empezamos a quejarnos, empezamos a buscar soluciones personales. Y esa es una respuesta antibíblica frente al sufrimiento que Dios permite que transitemos. En la evidencia del poder y la presencia de Dios en la vida de Joni a través del sufrimiento demostraba en forma evidente la gracia y la gloria de Dios en su vida. En la vida de Job, las pruebas que tuvo que transitar, él aprendió o conoció a Dios en toda su esencia, en toda su dimensión. El sufrimiento es una plataforma para desplegar el poder de Dios en la vida del cristiano. Salmo 34:19 veíamos nosotros, ¿no? ¿Por qué Dios permite que tengamos muchas aflicciones?
Porque eso es lo que dice el Salmo 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, dice eso. Pero de todas ellas, bueno, Señor, gracias, porque sé que aún en medio de esta aflicción tan grande, que lleva a que me deprima, me entristezca, que dude, tú me sacarás. Y al aprender a obtener victoria en medio de esta dificultad, me capacitará, ya lo dije, para la próxima dificultad que tenga que enfrentar. Alguien dijo, un autor llamado John Bridges, cuando las cosas se ponen duras, los duros se ponen en marcha. Y cuando las cosas se ponen duras, aquellos que confían en el Señor esperan en Él y van adelante, siguen adelante, confiando en su gracia y en su poder. Alguna vez ese poder se manifiesta en medio de una obra, realmente, de una obra de liberación. Salimos del conflicto. Y ahí me hace pensar en los amigos de Daniel, ¿no? Que ellos no iban a adorar la estatua y los iban a echar en el horno de fuego y decían, y Dios nos librará. Y si no, ¿sabe Dios? ¿Sí? Bueno, tal vez Dios no quiere que nosotros salgamos con vida del horno de fuego, pero no te vamos a adorar, no vamos a adorar la estatua. Pero fueron liberados, está bien. Pero yo me pongo a pensar, Hechos capítulo 12, ¿recuerdan lo que sucede en Hechos capítulo 12? ¿Se acuerdan o no? Pedro y Jacobo están pasando dificultades. A Jacobo, ¿qué hacen? Lo matan. Pedro estaba en la cárcel. Toda la iglesia, todos los hermanos allí estaban haciendo oración a Dios por él, ¿o no? Pedro fue liberado y Jacobo no. Ah, debería ser porque Pedro era mejor cristiano que Jacobo. No. Jacob fue a la gloria, no tuvo que pasar más dificultad en la tierra. Pedro todavía le restaba tiempo para pasar pruebas en este mundo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y Dios tiene ese plan. Muchas veces nos libera del conflicto de alguna forma. Y otras podemos encontrar que podemos tener que pasar por el conflicto. Y sabe, una actitud positiva que refleja el perdón y la paz durante la prueba es saber que Dios nos fortalece en la debilidad. Cuando las pruebas nos convierten en un espectáculo para el mundo, tenemos el privilegio de reaccionar bíblicamente. Bueno, Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 9, dice la palabra del Señor: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hasta ahí nomás, 6 y 7. Por nada estéis afanosos. ¿Y de qué manera podemos dejar de estar afanosos? ¿Qué dice acá el versículo 6? Orando a Dios. Cantaban de eso los hermanos, ¿no? Acerca de la importancia de la oración. Orando. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, confiando que Dios nos va a responder, ¿no? Por eso damos gracias. Gracias, Señor, porque sabemos que tú vas a responder. Sabemos que tú atiendes a nuestro clamor en medio de la aflicción. Con acción de gracias, dice el apóstol Pablo. Y la paz de Dios. Qué precioso, ¿no? ¿No le pasa, hermano o hermana? Usted está pasando por alguna prueba o dificultad que es una carga. Parece que nos va a avasallar y pasamos por encima. Y usted va al Señor y ora, clama al Señor. Se levanta, tal vez está arrodillado, tal vez está acostado, tal vez lo ha separado, no sé. Pero después de terminar de orar usted, ¿el conflicto se fue?
¿Pero vino la paz? ¿Sí o no? ¿Verdad que usted siente paz en su corazón? Aunque el conflicto no se haya ido, ¿no? Pero sabemos que hemos llevado nuestro afán, nuestra preocupación al gran Dios en el cual decimos creer. Y la paz de Dios que sobrepasa todo, no lo entiendo, no sé. Dios me dio paz, yo no entiendo. Sobrepasa todo entendimiento, dice el apóstol Pablo. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Los hará estar confiados, esperando, confiando en Él, esperando en Él, sabiendo que Él es fiel. Tenemos el privilegio de reaccionar bíblicamente para realmente poner fin a los intentos de Satanás de querer desfigurar la gloria de Dios, porque con nuestra actitud apropiada, bíblica, de esperar en el Señor, damos gloria a Dios. Mostramos que nuestro Dios es poderoso y que Él nos puede auxiliar. ¿Sabe? Nuestros problemas nos permiten demostrar claramente, pase lo que pase, que Dios es digno de ser adorado, de ser honrado, de ser reconocido como nuestro Padre. Voluntariamente nuestra lealtad demostrará la realidad de su presencia, de su poder en medio de la aflicción, en medio del dolor. Tenemos que hacerlo. Señor, tú eres poderoso. Quiero que tú recibas toda la gloria, porque en definitiva cuando yo me autocompadezco, cuando yo me estoy sintiendo mal, cuando estoy triste y no clamo, no espero, no confío, en lugar de agradar al Señor y darle gloria, lo estoy avergonzando su nombre, ¿no? ¿Dónde está el Dios de esta gente que duda tanto? El orar es un proceso cuyo propósito no es solamente darle la gloria a Dios o demostrar la gloria de Dios, sino también permitir que crezcamos, tanto en nuestro carácter, en nuestra comunión con el Señor, como en nuestra vida de confianza y dependencia de Dios. Bueno, para poder enfrentar la vida, lo que se viene mañana. Qué hombre el apóstol Pablo, ¿no? Es precioso. Todavía lo tengo un libro que compré hace unos años para hacer un estudio, un libro acerca de la vida del apóstol Pablo. Lo he leído y todo, pero no he empezado el estudio. Pero yo observaba su conversión, el trato de Dios con él, la actitud que tuvo. ¿Sabe cuánto tiempo pasó el apóstol Pablo en el desierto solamente con Dios y él y Dios? 14 años. Es por eso que decía ahí, para que las revelaciones de Dios no me hagan creer desmedidamente, confiar en mí, Dios me ha dado un aguijón en mi carne. Cuando leemos nosotros finalmente el pasaje de 1 Corintios 11 para la Cena del Señor, ¿se acuerdan qué dice el apóstol Pablo ahí? Porque yo recibí del Señor. ¿Cuándo lo recibió? En ese momento en que Dios lo llevó a su presencia, para poder enseñarle, para poder tratarle, hacerle crecer. En medio de la prueba, la dificultad de la soledad del desierto. ¿Y qué hombre este? Pasa por algunas ciudades y cuando predica la palabra Pablo siempre había problemas. Y cuando usted predique la palabra, anuncia a otros de Cristo, va a tener problemas, conflictos, burla, desprecio, destrato. No hagas esto. Estábamos hablando con la hermana María Teresa, que antes la misión podía ir a la Plaza de Libertad todos los sábados, iba a la Feria de Tristán Narvaja, gracias a Dios que hasta el día de hoy se va, iban al hospital, ¿verdad? Pereira Rosé, pero eso paulatinamente las autoridades no las a libertad nomás. Y creo que el hospital hoy tiene también esa dificultad, ¿no, María Teresa? Sí, ahí está, se dan cuenta, después aprovecharon la causa de la pandemia, no más. ¿Está? Gracias a Dios por la feria que sigue ahí. Pero nosotros podemos encontrar, se fueron cerrando puertas cuando se predica la verdadera evangelio. Eso no debe decir que nosotros dejemos de hacerlo en forma personal. Tal vez nos empuja a hacerlo, ¿verdad? Aprovechar oportunidades. Y el apóstol Pablo predicaba por todas partes, pero no siempre eran bien recibidos el apóstol Pablo y sus colaboradores. Sin embargo, él pasa una oportunidad. Miren Hechos capítulo 14 y terminamos acá. Hechos capítulo 14. Entonces ellos están predicando la palabra de Dios y tienen dificultades.
2 localidades, Listra, Iconio, creo que también Derbe, y tenía dificultades, ¿no? Persecución. Ellos siguieron adelante, a Pablo lo perseguían en el lugar y que si aprovechaba iba para el otro lado, seguía donde no hubiera dificultad, seguía predicando. Pero el apóstol Pablo está predicando en estas ciudades, es perseguido, tiene que salir de aquel lugar. Y mire lo que hace el apóstol Pablo. Hechos 14, 22. Vuelve a aquellas regiones. Vuelve a aquellas regiones. Y mire qué dice a los creyentes en ese momento. Antioquía también era otro de los lugares. Y dice que ellos volvieron a Listra, Iconio y a Antioquía y quisieron, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Porque las tribulaciones nos llevan a crecer más espiritualmente, a conocer más al Señor, a depender más del Señor. Y Él no engañó. Hermanos, acá de Iconio, de Listra, de Antioquía, es necesario. Esto es necesario para nuestro conocimiento y crecimiento del Señor. Es necesario que a través de muchas tribulaciones. Tal vez Pablo conocía este Salmo 34, ¿verdad? Versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo. Es necesario, pero gracias a Dios que Dios es poderoso. Y es por medio de la prueba, de acuerdo a cómo nosotros reaccionemos a la prueba, que Dios es glorificado cuando la aceptamos como su voluntad para nuestras vidas. Y es por medio de la prueba que nosotros podemos crecer espiritualmente. Crecer espiritualmente. Dios es siempre fiel, no nos olvida. El profeta Isaías lo decía en Isaías 41, Isaías 43, ¿verdad? Que Él está con nosotros y que siempre está atento a nuestras necesidades en medio de la prueba. Hermanos, confiemos, no dudemos, Dios es fiel. Y cuando llegamos a dudar o cuando tenemos algún problema en cuanto a confiar plenamente en sus promesas, el problema no está en Dios ni en su palabra, el problema está en nosotros. Que nuestra fe tal vez no es suficiente para que podamos esperar y confiar en Él. Vamos a orar para que Dios bendiga su palabra. Mañana vamos a comenzar a ver justamente acá, Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Para ver acerca de las pruebas, seguir viendo acerca de las pruebas. Las anclas son estas 6 que vimos, ¿verdad? Pero vamos a ver acerca de las pruebas. Y Santiago, Jacobo decía: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. Porque ahí vemos que hay un proceso que se va cumpliendo cuando estamos en diversas pruebas que nos llevan a un mejor conocimiento de Dios y estar completos y realmente cabales en el Señor, en nuestra fe y nuestra confianza en Él. Vamos a orar para que Dios bendiga su palabra.